Hola a todos los que visitáis la web Repara Tú Mismo. En este caso el vídeo está dedicado al conjunto de la resistencia y termostatos de un lavavajillas Balay. El mismo lo he desmontado de mi viejo lavavajillas que he desguazado y que ya habéis visto en vídeos anteriores, y voy a proceder a explicar las diferentes partes del conjunto, ya sea la resistencia, el switch de detección de presión, el termostato más sonda NTC, el termoactuador del distribuidor de zonas, pero bueno, esto ya será en otros vídeos posteriores. En este vídeo quiero explicaros la parte del termostato. En el termostato más sonda NTC, en este lavavajillas tenemos un termostato compuesto. El mismo tiene contactos de termostato, que sería el conector más grueso con los cables más gordos, y la sonda NTC, que estaría formada por los cables de menor tamaño. Vamos a extraer el mismo y ver qué podemos investigar en él. Para extraerlo tenemos que recordar que toda esta parte está unida a la parte superior del lavavajillas, por lo tanto la separación que tendríamos para poder sacar el termostato sería mínima. El termostato lo extraemos abriendo las pestañas laterales que lleva, dadeamos el mismo, abrimos la segunda pestaña y nos permite extraer el termostato. Los conectores que lleva son el conector propiamente del termostato, que tiene una pequeña pinza, y el conector de la sonda NTC, que lleva unas muescas en la parte superior y no tiene pinza que lo sujete. Si tenéis dudas de cuál es uno y cuál es otro, primero no os podéis equivocar por el tipo de conector, y lo segundo es que el termostato propiamente lleva los cables más gordos y la sonda NTC, que en sí es una resistencia, lleva los cables más finos. Vamos a proceder a realizar unas mediciones y vemos qué descubrimos en él. Para realizar las mediciones, para determinar si la parte de termostato está funcionando correctamente, pondremos el polímetro en la escala más baja de ohmios. Si tenemos dudas de cuál es el termostato y cuál es la sonda, de esta manera podemos determinarlo. Procedemos a medir uno de los cables, una pareja, vemos que da 0 ohmios, por lo tanto, este sería el termostato. Estaría en posición normalmente cerrado. Probaremos los otros cables para descartar. No nos da continuidad. Si subimos de escala, vemos que en una escala más alta, la de 200k ohmios, nos da 60,1 ohmios. Perdón, 60k ohmios, 60.000 ohmios. Vamos a proceder a realizar la prueba de calentamiento para ver cómo salta. Pondremos en la función termostato y calentaremos. Esperamos que se oiga el clic. Ahí lo habéis oído, y como veis ha dejado de conducir electricidad. Tenemos un contacto normalmente abierto, o ha pasado a normalmente abierto. Comprobamos la resistencia de la NTC y veremos que la misma ha disminuido, estando ahora en unos 37k ohmios, 37.000 ohmios. Hemos vuelto a oír el clic, el termostato se ha vuelto a cerrar, pero a pesar de estar dando paso de electricidad, la sonda todavía no ha recuperado su posición de reposo. Si tocamos, vemos que todavía está caliente. Vamos a ver esto mismo en papel para que quede un poco más claro. El termostato se compone de la sonda
de termostato y sonda NTC, los dos en el mismo conjunto. Por una parte tenemos un termostato normalmente cerrado y por otra parte tenemos una sonda NTC que no es más que una resistencia variable. El termostato a temperatura ambiente está normalmente cerrado, o sea, a unos 20 grados aproximadamente da paso de corriente. Cuando aplicamos temperatura, cuando llega a la temperatura de salto, pasa a termostato abierto, normal y open. La sonda NTC para temperatura ambiente está en unos 61-62 k-ohmios, unos 62.000 ohmios aproximadamente, y a temperatura de trabajo, a unos 45 grados 50, a la temperatura que esté funcionando el lavavajillas o que esté determinada, la resistencia de la sonda NTC varía, disminuye, por lo tanto la resistencia será menor de 62 k-ohmios, como habéis visto, unos 31 k, 48 k aproximadamente. Espero que la explicación sobre el termostato más sonda NTC de los lavavajillas os pueda haber quedado un poco más claro, que os pueda ser de ayuda y que a la hora de tener que testear uno de estos elementos tengáis un poco más claro cómo funcionan y cómo se pueden comprobar los mismos. Recordad que los cables gordos es el termostato y los cables finos la sonda NTC. Podemos encontrarnos en otros lavavajillas que solamente tengan termostato y la sonda esté aparte. Espero que el vídeo os sea de utilidad y que sigáis visitando la página web Repara tú mismo.